Buenas tardes, somos Roberto y Elena, alumnos de segundo bachillerato de la modalidad de Ciencias de la Salud, y estamos aquí para presentar nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene por título Análisis de crecimiento bacteriano tanto en zonas vivas como en zonas inertes. Este proyecto está enmarcado en el bachillerato de investigación realizado durante los años 2015 y 2016. Consta de las siguientes partes: una breve introducción, una parte teórica en la que explicamos qué son las bacterias, el crecimiento que llevan a cabo y el método que hemos utilizado para llevar dicho proyecto. En cuanto a la parte práctica, las hemos dividido las prácticas en prácticas para comprobar la efectividad de un tratamiento antiséptico o un desinfectante, para desmentir algunos mitos o para evidenciar la presencia de microorganismos en superficies que hemos querido analizar. Bueno, nuestro trabajo consiste básicamente en que a partir de medios de cultivos podemos determinar la cantidad de bacterias que se encuentran en la superficie que queramos analizar. Apoyamos el medio de cultivo, las bacterias crecen en él, y podemos determinar qué cantidad de bacterias se encuentran en esa superficie. Finalmente hemos elaborado las conclusiones. Bacterias. Quizás este término nos resulta un tanto desconocido o poco familiar, como lo son otros conceptos como perro, gato, pero realmente las bacterias son los seres más representativos de nuestro planeta. Como bien saben, en la Tierra residen alrededor de 7.000 millones de personas. ¿Pero saben cuántas bacterias? 5 por 10 elevado a la 30. Estos son muchas bacterias. Y están en todos lados. Están en este salón de actos, en la taza de café que os habéis tomado esta mañana. Y sí, dentro de vosotros mismos también. El cuerpo humano posee unas 10 elevado a 13 células humanas. ¿Saben cuántas células bacterianas? 10 elevado a la 14. Con esto quiero decir que por cada célula humana poseemos 10 células bacterianas. Y aquí tenemos unas imágenes tomadas con el microscopio de algunas bacterias. Microbiota normal. Este concepto hace referencia al conjunto de microorganismos que conviven dentro de nuestro cuerpo, que nos benefician y que nos ayudan a mantener un buen estado de salud. Y según en qué zona del cuerpo se encuentren, estas bacterias realizarán una determinada función. La relación que mantenemos con estos microorganismos es simbiótica, es decir, que ambos nos salimos beneficiados. Por eso también conocemos este término con el nombre de mutualismo. Bien, pues ¿qué son las bacterias? Las bacterias son seres unicelulares, es decir, están constituidos por una única célula, en la cual se encuentra el material genético disperso por el citoplasma. Por ello y por lo que en la célula no se encuentran orgánulos membranosos, es por lo que les consideramos seres procariotas. Estos seres procariotas unicelulares miden aproximadamente entre 2 y 8 micras, por lo que son imperceptibles para el ojo humano. Dependiendo también de la rigidez de la pared bacteriana, podemos encontrar 3 grupos. En cuanto a su forma, entre los grupos del 1 al 5 tenemos la forma esférica, que serían los cocos, diplococcus, streptococcus, staphylococcus. Entre los grupos de la forma alargada tenemos del 6 al 12, que serían los bacilos. Del 13 al 15 correspondería a la forma helicoidal y tendríamos los víridos, espirilos y espiroquetas. En cuanto a su reproducción, esta reproducción es asexual y se lleva a cabo por el proceso de bipartición, proceso en el que a partir de una célula, en este caso la bacteria, se divide en dos, obteniéndose 2 células con la misma dotación cromosómica. Este proceso correspondería a una mitosis. Ya solo cabe destacar que en nuestro cuerpo conviven 10 elevado a 14 bacterias y que estas siguen un crecimiento exponencial. Las fases de este crecimiento son las siguientes. Tenemos la fase de adaptación, en la cual las bacterias se acomodan a las condiciones del medio y pasan a la siguiente fase, que es la fase exponencial, en la cual se da el proceso de bipartición y se replican las bacterias. Seguidamente tenemos la fase estacionaria, que es cuando las bacterias pierden su capacidad de división, y esto es por 2 factores: por la acumulación de residuos tóxicos o por el agotamiento de nutrientes del medio. En cuanto a los factores de crecimiento, es decir, factores que hacen que las bacterias crezcan más rápido, tenemos el pH, que las bacterias crecen a pH o muy ácidos o muy básicos o neutros, la temperatura óptima de crecimiento es de 37 grados, los nutrientes que aportan energía necesaria para este proceso, el tipo de respiración. Por ejemplo, hay bacterias aerobias que precisan de oxígeno para su crecimiento y bacterias anaerobias que precisan de otros productos químicos distintos al oxígeno. Luego tenemos la humedad. El agua es fundamental para el crecimiento bacteriano. Y por último, el tiempo. Cada bacteria se replica a un tiempo distinto. Por ejemplo, hay bacterias que se replican a los 10 minutos, otras a los 20, a los 30. Pero a condiciones favorables, las bacterias se replican cada media hora.
Bueno, pues teniendo esto podemos hacer el cálculo del crecimiento de las bacterias. Bien, pues decimos que una bacteria replica cada media hora, ¿no? Entonces tenemos una bacteria, pasada esa media hora se habrá replicado y tendremos 2 bacterias. Pasada la siguiente media hora, cada una de ellas se habrá replicado y tendremos por un lado 2 y 2, 4 bacterias. Siguiente media hora, 8. Siguiendo esta sucesión llegamos a la fórmula de 2 elevado a n, siendo n el número de medias horas que hay en el tiempo que dejamos crecer las bacterias. Bien, pues esto se corrobora. En una hora tendremos 2 medias horas, entonces tendremos 4 bacterias. En 48 horas, que será cuando recojamos los medios de cultivo y observemos la cantidad de bacterias, habría en cada colonia, que será representada como un punto amarillo, habría 2 elevado a 96 bacterias. Este cálculo no es totalmente cierto, puesto que, como he dicho antes, hay bacterias que se replican a los 10 minutos, a los 20, pero bueno, para que os hagáis una ligera idea. ¿Ha quedado claro el cálculo? Sí. Y bueno, esto es una gráfica a las primeras 48 horas, que se observa claramente la curva de crecimiento. Pasemos a los cultivos de bacterias. Los cultivos de bacterias son medios por el cual es posible el crecimiento bacteriano. Nosotros hemos dividido los cultivos de bacterias en placas Rodack y cultivos agar. La importancia de las placas Rodack radica en la superficie que éstas contienen, ya que al ser convexa es más fácil que se adhieran estos microorganismos. Pero también hay que tener en cuenta que a la hora de analizar una superficie debemos ejercer una determinada presión, aparte de dejar más o menos unos 10 segundos. Y el cultivo agar es un medio que está compuesto por un 70% de agarosa y un 30% de agaropectina, y principalmente contiene nutrientes, que la soja triptona, que hace posible este crecimiento. Para la parte práctica del proyecto hemos seguido un método, y como no es lo mismo contarlo que verlo, hemos hecho un breve vídeo en el que os voy a ir explicando las pautas que hemos seguido. Para comenzar, las placas están conservadas en un frigorífico a una temperatura de 3 a 6 grados. Como podéis ver, están separadas del medio externo por un blister, aparte de la propia tapa que tiene la placa. Entonces, el primer paso es poner el nombre de la zona que deseamos analizar, que en este caso es la zona del lóbulo anterior de auricular. Y bueno, tras poner el nombre, procedemos a tomar la muestra. Dejamos reposar sobre la superficie que deseamos analizar, como ya he dicho, unos 10 segundos, ejerciendo una breve presión. Tras haber tomado la muestra, la tapamos y más tarde pasaremos a introducirla en el calefactor, en la estufa. El tiempo que debe estar en la estufa son unas 48 horas para poder observar un crecimiento bacteriano. Es muy importante tener en cuenta la temperatura, ya que la temperatura óptima de crecimiento son 37 grados. Bueno, y pasados 2 días, recogemos las muestras con el posible crecimiento bacteriano para analizarlas. A la hora de analizar cada placa, esta en el dorso contiene una cuadrícula que hace posible este reconteo. Entonces nosotros lo que hacíamos era dar la vuelta y poner unos puntos con el rotulador sobre las principales colonias y ya después las contábamos. Tras esto, muy importante la desinfección de las mismas. Nosotros hemos utilizado la lejía, que hace que las proteínas pierdan su estructura y se creen aglomeraciones, y entonces las bacterias dejan de dividirse y mueren, hace que se mueran. Entonces dejamos las placas durante 48 horas y transcurrido este tiempo pues ya quedan limpias y se pueden tirar sin ningún peligro de contaminación.
Bien, objetivos. Nosotros cuando empezamos este trabajo teníamos claro que deseábamos analizar tanto las superficies del medio cotidiano que solemos frecuentar como las de nuestro propio cuerpo. Pero según empezamos con las fichas nos dimos cuenta que era evidente la cantidad de microorganismos que encontrábamos. Entonces decidimos dar otro enfoque a nuestro trabajo y reorganizamos todas las placas en 3 bloques. El primero de ellos fue comprobar la efectividad de tratamientos antisépticos y desinfectantes. La segunda parte tratábamos de afirmar o desmentir algunos mitos populares y la tercera parte quisimos evidenciar la presencia de microorganismos en algunos sitios curiosos y de interés. Antes de nada comentar que hemos seleccionado 2 fichas para cada bloque porque tenemos un tiempo limitado. Entonces vayamos con la primera parte, la efectividad de un tratamiento antiséptico o desinfectante. Como bien saben, las manos son nuestras herramientas de trabajo. Constantemente estamos tocando miles de superficies y realmente no somos conscientes de la cantidad de microorganismos que se adhieren a nuestras manos. Y estoy segura de que muchos de ustedes pues, se lavarán las manos, bien sea con agua, con jabón o incluso con alcohol. Pero ¿sabemos la eficacia que tienen estos productos? Entonces pasamos a tomar la primera muestra. Concretamente estas son unas manos sucias, que llevaban unas 5 horas sin estar ni en contacto con el agua ni con cualquier otro gel desinfectante. Y salieron una barbaridad, entonces nos resultó incontable. Después tomamos la muestra a unas manos lavadas con jabón y encontramos 56 unidades formadoras de colonias. Y por último realizamos la muestra con las manos lavadas en alcohol y encontramos únicamente 14 unidades UFC placa. Se puede ver claramente la eficacia que ha tenido el alcohol sobre cualquiera de las 2 superficies, pero a la hora de calcular solo fue posible calcular la eficacia que tiene el alcohol sobre las manos lavadas con jabón, porque la primera muestra nos salió incontable. Y resulta que el alcohol tiene una eficacia de un 70% sobre unas manos lavadas con jabón. ¿Qué soluciones proponemos? Pues tener una buena higiene. Y no vale solo con lavarse las manos con agua y ya está. No. Según la Organización Mundial de la Salud, ha propuesto este método que seguramente ya conoceréis. Bien. El análisis en la superficie microbiológico en la superficie dental. En nuestra boca conviven gran diversidad de bacterias y microorganismos que nos pueden provocar algunas caries o infecciones bucodentales. Bien, las caries vienen dadas por 3 factores: por la mala higiene bucodental, la consumición de carbohidratos y dulces o el fumar. La gente, para evitar la acumulación de bacterias, tiende a lavarse los dientes. Bueno, tendemos a usar la técnica del cepillado de dientes. Pues nosotros lo que quisimos demostrar con esta práctica era si era realmente efectivo el cepillado de dientes. Para ello lo primero que hicimos fue analizar la cantidad de microorganismos que encontramos, de bacterias que encontramos en nuestra superficie dental antes de lavarnos los dientes. Y como podéis observar, podemos encontrar grandes colonias de gran tamaño, lo que significa que hay un mayor número de bacterias. Y luego nos lavamos los dientes y vimos que la cantidad de bacterias ha reducido en gran proporción. Bien, pues la efectividad de la pasta de dientes nos ha salido, según nuestros cálculos, de un 80%. Esto quiere decir, hemos concluido que lavarse los dientes es un gran método para reducir la cantidad de microorganismos en nuestra boca. Entonces recomendamos que haya un lavado de dientes después de cada comida y también que es mejor el lavado de dientes antes de los 30 minutos. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, cada bacteria se replica cada media hora. Entonces, si va pasando el tiempo, se van replicando y van aumentando la cantidad de bacterias y nos va a ser más difícil reducir la concentración de bacterias. Otro bloque de nuestras prácticas consistía en afirmar o desmentir mitos, cosas que la gente dice acerca de las bacterias. Una de ellas es la regla de los 5 segundos. ¿Conocéis esta regla? Bueno, pues esta regla consiste en que si un alimento se te cae al suelo y lo coges antes de los 5 segundos, no pasa nada, que las bacterias del suelo no se adhieren al alimento. Bien, pues nosotros quisimos comprobar si esta regla era cierta o falsa. Para ello utilizamos una rebanada de pan de molde y escogimos este alimento porque presenta cierta humedad que otros alimentos no poseían. Y como he dicho, la humedad es un factor de crecimiento al crecimiento bacteriano.
Bien, pues aquí tenemos las bacterias que hay antes de contactar con el suelo, que podéis comprobar que no hay apenas, y sin embargo, tras haberlo dejado reposar durante 5 segundos, encontramos esta cantidad. Las bacterias se multiplican. Bien, esto nos hace concluir que es directo la adherencia de las bacterias del suelo al alimento. Es decir, el tiempo no influye. Sí que influye en cierta medida, porque si dejásemos el alimento durante 5 segundos, encontraríamos una cantidad de bacterias entre 100 y 1000 bacterias, pero si lo dejásemos un minuto, este número se hubiese multiplicado por 10. Bien, esto nos hizo pensar que el alimento, antes de ingerirlo, pasa por distintas superficies, ¿no? Entonces podría contaminarse y luego pasar a nuestro organismo. Pero ¿cómo es posible que no estemos... ¿Cómo es que no nos ponemos más a menudo enfermos si estamos tan expuestos a microorganismos? Esta pregunta me gustaría hacérsela al jurado. ¿A alguno de ustedes le gustaría contestar? ¿Cómo es posible que, si estando tan expuestos a microorganismos, no nos pongamos más a menudo enfermos? Justo, por eso mismo. Muchas gracias por su intervención. Es por nuestro sistema inmune. Es por nuestro sistema inmune, el cual tiene que superar las fuerzas de adhesión de estas bacterias y así poder luchar contra ellos y que no nos causen algunas infecciones. Vayamos con la siguiente práctica, que es el análisis microbiológico de monedas y billetes. Como bien sabéis, el dinero es el objeto que más circula alrededor de todo el mundo, entonces tuvimos claro que iba a ser un foco de bacterias. ¿Pero dónde hay más bacterias? ¿En una moneda o en un billete? Seguramente piensen que por el hecho de estar oxidadas o simplemente que parecen más sucias, lo son las monedas. Entonces fue lo que quisimos comprobar. Tomamos una muestra de una moneda de 5 céntimos y obtuvimos 25 unidades formadoras de colonias. Y después la de un billete de 10 euros y obtuvimos, aparte de un hongo, 46 unidades formadoras de colonias. La diferencia no es tan solo en el tamaño, porque es obvio que una moneda de 5 céntimos tiene menor superficie que la de un billete. Bien, pues resulta que es por la superficie del dicho material que está hecho cada objeto. Un billete posee una superficie bastante rugosa y esto favorece a que se puedan adherir más fácilmente las bacterias. Y una moneda tiene una superficie prácticamente plana. Las soluciones que proponemos es un buen método de higiene, tener una buena higiene en las manos, como ya hemos dicho anteriormente, y la fabricación de billetes hechos con materiales poliméricos. Y la tercera parte del trabajo, evidenciar la presencia de microorganismos en algunos sitios de interés, como son los dispositivos electrónicos que en las últimas décadas forman parte de nosotros. Como podéis ver, han salido, pues, en todos estos casos son incontables. Y una solución que proponemos es, por ejemplo, usar vinagre blanco y alcohol para desinfectar dichas superficies. Otros sitios curiosos son las llaves, las gafas, el ombligo y lo más sorprendente es el trapo de la cocina. Bien, pues las conclusiones del trabajo. La primera conclusión que hemos sacado en claro es que hay una gran existencia de microorganismos en nuestro entorno. Antes de comenzar este trabajo no éramos conscientes de tal existencia y nos ha ayudado a tomar conciencia de ello. Otra de una relacionada con ellas es la importancia de la higiene. Es imprescindible una buena higiene para evitar acumular dichos microorganismos y que nos lleguen a producir algunas infecciones, como entre las más comunes, como las infecciones de tipo digestivo, como la gastroenteritis infecciosas o infecciones de la piel, sobre todo cuando tenemos heridas abiertas. Y bueno, ya para acabar, si os ha parecido interesante esta exposición y queréis más conocer sobre ello, hemos dejado en el centro un libro como estos, donde están todas nuestras prácticas que hemos realizado durante estos años. Y bueno, ya solo nos queda agradecer a nuestros compañeros que nos han ayudado en algunas partes prácticas, a los profesores por habernos animado a hacer proyectos como este y al público en general por habernos escuchado. Muchas gracias.